No sé si no, ya salió. Pero como ve, ok, se ve el problema. Se ve la imagen. Sí, profesor, Sí, maestro. Muy bien. Entonces, este problema ustedes lo conocen desde hace un rato ya. Lo hemos estado viendo y viendo y viendo. El propósito es que usarlo como ejemplo, ¿no? De lo que es absorción en una torre de platos. Pero hay algunas preguntas por aquí abajo, deje ver, vamos a ver. El programa lo hacemos. No, cuando vamos a ver que ahora no encuentro lo que quiero ver. Parecería que yo borré una parte. Ahora no entiendo. Bien, el enunciado está aquí. Yo ando buscando la pregunta que hace que si puede, que si la concentración del líquido de salida puede ser fracción molar punto 13, pero no la veo. Aquí. Está ahí, profesor, donde están las dobles rayas azules. Sí, gracias, muchas gracias. Bien, aquí está la pregunta. ¿Puede la composición del diluyente de salida en este problema ser punto 13, fracción molar punto 13? Como ustedes saben, el problema plantea que la fracción, que el líquido de salida va a tener una composición en fracción molar igual a 0.10. Y como se convierte todo a relación molar para poder resolver el problema gráficamente, entonces las relaciones molares cambian. Tienen valores algo diferentes a las fracciones molares. Aquí está. Aquí está, por ejemplo, que la fracción molar de gas de salida es 0.02 y la relación molar es 0.021, un poquito más alta. Igual que el gas de entrada, que tiene una fracción molar de 0.20 y la relación molar de 0.25. Asimismo, el líquido de salida, fracción molar 0.10 y relación molar 0.11. Y es con los valores de relación molar que uno puede resolver el problema. Así, determinar el número de platos, en otra palabra. Aquí, porque el cociente entre el líquido libre de soluto sobre el gas libre de soluto es una constante. Y por tal razón, esa línea de operación es una línea recta de una pendiente constante, ¿no? De una pendiente. Una línea recta que tiene una pendiente definitiva. La pendiente es este valor, esta dimensión, esta longitud hasta aquí sobre la base. Y creo que se puede ver, déjame ver si lo veo. Debería de aparecer por aquí. Bueno,
Si no aparece, podemos insertarlo. Tenemos que los valores, el libre absoluto. Aquí, si le ponemos los valores aquí de Y1 menos Y2, Y sub 2 sobre la diferencia entre X1 y X2, relaciones molares, eso nos da la pendiente de la línea de operación. Y esos valores que uno lo conoce, nos permite, este es un punto de la línea, Y1, X1 es un punto de la línea y Y2, X2 es un punto de la línea también. Y por eso podemos trazarla con facilidad. Aquí. Ese es el punto X2, 0, ¿verdad? Y Y2, punto 021. Y ese punto Y2.25 y X1.111. Entonces, esos dos puntos nos trazan la línea, esa es la línea de equilibrio que conseguimos los datos en la figura 8.1 y entonces trazamos los platos. No sé si le parece algo chocante que se comienza del lado abajo, pero esta parte es realmente la parte superior de la torre. Ese gas de salida que tiene esa composición. Y entonces, y está en equilibrio con un líquido que tiene esa composición. Y así se van contando. Nosotros decimos que ese líquido está en balance de materia con ese gas. Ya yo le he hecho ese historiante y así se van contando los platos hasta que llega a la composición del gas de entrada y del líquido de salida, que tiene esa composición. Puede ser que la línea mía de equilibrio no sea la mejor, a lo mejor te lo pueden mejorar. Pero eso le sirve como ejemplo. Entonces, esa línea nos da el flujo de gas y el flujo de líquido de operación. Y ese es el número de platos para esas condiciones de operación. ¿Dónde está? Aquí. Esta gráfica, la línea de equilibrio es exactamente igual. Es la misma gráfica. Ya le pusimos el título de flujo de disolvente mínimo. ¿Cuál es el flujo de disolvente mínimo? Esta es la composición del gas de salida y el líquido de entrada. Acuérdense que en la otra gráfica, esa línea roja que tiene una pendiente mucho mayor, así, ¿no? Aquí reducimos la pendiente hasta que la línea toca el punto de equilibrio en la salida del líquido y la entrada del gas. Ahí. Si eso sucede y contamos los platos, se comienza a poner la cosa aquí difícil de llegar a punto. Se parece a la situación de la relación de reflujo mínimo del diagrama de McKay-Thiele en destilación, donde hay un contriñamiento, hay un cuello de botella de suerte tal que no nos permite llegar hasta aquí.
se queda uno patinando, contando platos en esa zona y no llega. Por lo que decimos que en esa línea de operación, el número de platos es incontable o infinito para conseguir la concentración de líquido, ¿verdad? De líquido. La concentración de líquido, bueno, debe ser evidente que el flujo de líquido es menor que en el otro caso, ¿verdad? Que en este caso. Aquí el flujo de líquido lo conocemos, entran 160 y tantos kilomoles por hora y sale un poco más porque se carga de amoníaco. Pero aquí resulta que se reduce el flujo del líquido, el LS sobre GS es 1.73, mientras que en el otro caso es 2 puntos y algo. Y entonces ese flujo libre de soluto es 138 en vez de los 165 del caso de operación. Y es evidente que si disminuimos el flujo de trabajo, aumentamos la concentración. Porque haber menos líquido y el soluto que se recupera es la misma cantidad, entonces la concentración aumenta, la concentración del líquido que sale. Pero no se puede bajar el flujo por debajo de este, porque no sería físicamente explicable. Si reducimos la pendiente de esa línea roja, entonces la composición de equilibrio al final va a ser menor que ese. Y ese reflujo, flujo de disolvente, ese es el mínimo, por debajo de ese está por debajo del mínimo. O sea que en ese punto es que se da el mínimo y se da esa concentración, que termina siendo una fracción molar de 0.12 ante una relación molar de 0.132. Por eso es que no se puede llegar a 0.13, porque no se puede, no se puede reducir, físicamente no se puede reducir. La mayor concentración posible que se puede obtener, y eso es cuando el flujo de diluyente es el flujo mínimo, esa concentración es 0.12. Pero los platos serían incontables. Se puede hacer un ejercicio con un flujo un poquito mayor que este, que va a levantar la pendiente un poco, va a llegar, digamos, aquí, a esta concentración de líquido aquí. Y entonces ahí sí se pueden contar los platos hasta el final, pero van a ser mucho más que este. Aquí hay 6 platos. Profesor, disculpe, tengo una duda. Muy bien. Entonces, hay un problema que tenemos que es similar a ese, que es el de etanol agua, donde los platos llegan a un punto donde no podemos hacer más platos porque se juntan mucho las dos, la de equilibrio junto con la de operación. Ajá. Entonces, en ese caso no sería, uno no podría decir son aproximadamente tantos platos, no que son infinitos. No son aproximadamente tantos platos, son incontables. No son tantos que no se pueden contar. Yo trato de evitar la palabra infinito porque me parece como muy filosófica. Sí, disculpe, creo que se me metió lo matemático. Sí.
Sí, los matemáticos tienen mucho de filósofos. Son admirables. Pero, bueno, hay una cantidad de platos tan grande y tan grande y tan grande que no se pueden contar. En el caso del diagrama de McKay-Thiele ocurre precisamente como tú dices, cuando la línea de operación de la sección de rectificación toca la línea de equilibrio junto al punto que la toca la línea Q. Ahí no se puede pasar para el otro sector, para la otra zona de la torre. No importa la cantidad de platos que uno trate de contar, es que no se puede pasar. Y en este caso, es que no se puede llegar a ese punto. En la torre de absorción no hay dos zonas, no hay una zona donde se rectifica y otra donde se despoja. Hay una sola zona porque los flujos entran por los extremos de la torre. El líquido por arriba y el gas por abajo. Me refiero a los flujos de entrada. Y lo de salida igual, salen por los extremos. O sea que hay una sola zona. Y lo que ocurre aquí es que sencillamente no se puede llegar a esa concentración contando los platos. Quizá este diagrama no lo muestra tan bien, pero ese es el caso. Aquí llegamos a una zona donde los platos se mueven muchísimo y no acabamos de pasar. Hay un cuello de botella que no permite continuar. Pero eso es lo que yo quiero que ustedes vean, que aquí en esta imagen el flujo de líquido libre de soluto es 138.4 y en cambio aquí el flujo de líquido libre de soluto es 165. O sea que este es mayor y la concentración de salida es menor porque hay más flujo de líquido para la misma cantidad de soluto, en este caso de amoníaco. ¿Para qué sirve ese flujo mínimo? Bueno, para uno saber que tiene que alejarse un poco de ahí, o si no, el diseño no va a servir. No va a conseguir la absorción que uno quiere si no está por encima de flujo mínimo. Mientras más cerca se esté de flujo mínimo, va a haber mayor cantidad de platos y la concentración del flujo de salida, del líquido de salida va a ser mayor. Esa es la situación. Traten de coger lápiz, papel y papel cuadriculado y hacer el trabajo, hacer el ejercicio para que lo vean, lo palpen. O sea que esa concentración no se puede. Porque esa concentración se conseguiría si utilizamos un flujo por debajo del flujo mínimo. Y eso es una contradicción. Miren que el flujo de entrada, para el ejemplo como está, la de 165, y el flujo de salida de líquido es 183.7. O sea, el flujo va aumentando porque va ganando amoníaco. Va aumentando en kilomoles. A lo mejor en metro cúbico por hora, ¿no? Porque el amoníaco apenas le agrega, pero en kilomoles sí aumenta. Yo quiero que ustedes
mediten eso, trabajen eso, y si todavía hay alguna duda, se ponga en contacto conmigo. No sé si eso contesta a todas las preguntas. A ver. No, sí, parece que sí. Así está hecho. Entonces, vamos ahora, si hay alguna duda, me dejan saber, pero vamos a pasar ahora para ver si terminamos también, por lo menos terminamos hasta donde yo pueda llegar, porque el módulo está terminando y tenemos que tratar de ganar tiempo. Aquí está el problema de etanol y agua. Yo me di cuenta de que había un error tonto, que el enunciado decía decía originalmente lo que yo le había mostrado hasta ahora, no 1.3, sino 1.2. Usaba 1.2 veces el reflujo mínimo, y sin embargo, cuando se realizaron los cálculos, se cambió a 1.2, a 1.3. Decía 1.2 y realmente utilizamos 1.3, y entonces, ¿dónde está? Y entonces yo lo cambié el enunciado a 1.3. No lo veo ahora. Aquí está. Aquí está. Ese 1.3 estuvo ahí desde el inicio. Y en el enunciado decía 1.2. Entonces yo le quité el 1.2 desde el enunciado y le puse 1.3 para que haya haya coherencia. Y así los cálculos se dan. Entonces, miren, aquí le hacemos alguna pregunta. Determinar los platos reales. Para eso se necesita la eficiencia. Yo le he mandado información un poco suelta de la eficiencia. Hemos hablado de una curva que se puede leer la eficiencia de ahí, pero esa curva naturalmente depende estrictamente de las propiedades de los fluidos. Básicamente, la volatilidad relativa y la viscosidad. Lo que quiere decir que los proponentes de esa curva están diciendo que la eficiencia de un plato solo depende de las propiedades de la sustancia. Pero realmente no es así. Las propiedades cuentan, pero cuenta también el diseño mismo de plato. ¿A qué velocidad pasa el líquido? ¿A qué velocidad pasa el vapor? ¿A qué distancia están separados los platos? Etcétera, etcétera. Y eso no... la gráfica nos da una cifra y nosotros nos encargamos de diseñar el plato bien para poder utilizar el valor de la gráfica. Tan sencillo como eso. Entonces,
Una vez determinados los platos ideales, se dividen por la eficiencia y se consiguen los platos reales. Hay que, como le dije, hay que diseñar el plato para que sea eficiente. Yo le voy a mandar un dibujito de la altura y demás. El diámetro tiene que ver con el diseño del plato. El plato tiene un diámetro que es el diámetro interno de la torre. Diseñar el condensador y el hervidor, eso es un dolor de cabeza porque uno tiende a pensar que destilación es contar los platos y ya, y se terminó. Y realmente no es así. El ingeniero químico es responsable de todo, porque si no se responsabiliza de todo, el proceso no funciona. Uno puede decir que esa torre tiene tanto plato y ya, porque entonces pues, nadie sabe cómo retirarle el calor y agregar el calor, cuánto y de qué forma. Tiene que ser uno. No hay otra persona que esté en capacidad académica de hacer eso. O sea que tenemos que diseñar, no solamente determinar los calores de condensación y de revisión, sino diseñar el intercambiador. Así yo cogí ese punto 4 como ejemplo para darle trazarle algunas pautas. Diseñar el condensador y el hervidor básicamente es determinar el área de transferencia de calor. Uno determina el área de transferencia de calor y de ahí sigue y ¿verdad? Hay más cosas que hacer, pero eso es fundamental. Sí, para este ejercicio lo vamos a dejar en determinar el área de transferencia de calor. Que la ecuación que se usa es que el calor es igual al coeficiente de transferencia de calor por el área de transferencia de calor por el delta T LM. El delta T LM es la fuerza impulsora. El delta T, ¿verdad? Ustedes saben que el calor fluye de una temperatura más alta a una más baja, así como camina. Y esas diferencias de temperatura se le llama delta T, pero en un intercambiador de calor la diferencia de temperatura es más compleja, porque si es un intercambiador de calor de concha y tubo, entonces entra el líquido, el fluido caliente que se va a condensar y a enfriar, entra a una temperatura y puede que se haga a otra. Y asimismo, el fluido que va a enfriar, que normalmente es agua de enfriamiento para temperaturas normales, el agua entra a una temperatura y sale a otra más alta. Bueno, aquí yo simplifiqué el ejemplo del condensador de esta manera. El vapor que entra al condensador, que ese es el vapor que sale de la torre, del primer plato de la torre, sale de la torre, de la parte alta de la torre, entra al condensador y está a 78 grados. Puede ser que yo no utilicé decimales, punto 78 puntos no sé qué, para no complicar un poco más la cosa. Entonces dije que el vapor entra a 78, acuérdense que esto es etanol cerca de su temperatura azeotrópica. No justamente en el azeótropo, pero un poco por debajo. Y sale, yo dije que también a 78 debe de salir un tantito más menor. Y yo trato de aclarar aquí que es vapor y condensado de ese vapor, entrada y salida del condensador. La flechita no hubo forma de poder enderezar, que me quedara recta, porque cualquier movimiento pequeño
en el cursor la mandaba para arriba y cuando no hubo forma, tuvo que dejarla inclinada así. Así que ustedes me van a excusar esa parte. Entonces, ese es el fluido que se va a condensar en el condensador, que va de 78 a 78. Vamos a decir que la temperatura no varía, que lo que cambie de fase. Y el agua de enfriamiento que viene de la torre de enfriamiento, aquí en la República, anda por ahí. El 30 grados Celsius es el agua fría que viene de la torre, y 40 no debe de subir mucho más de 10 grados. Hay reglas con la torre de enfriamiento. Los 30 grados, ¿verdad? Va a depender de la época, de la hora del día y la época del año. Pero podemos usar 30 grados como un número. Puede ser que sea 32 o 29, pero 30 me parece bien. Y 10 grados es lo que se permite. 10, 12 grados es lo que se permite que suba el agua de enfriamiento, porque si se calienta mucho, hay problemas cuando regresa a la torre. Se puede sobrevaporar y dañar la torre. Entonces, arriba está el fluido caliente, que es el que se entra al condensador, y abajo está el fluido frío, que es el agua de enfriamiento. El uno va de 78 a 78 y el otro va de 30 a 40. Y entonces se hace una diferencia en un extremo y en el otro extremo del intercambiador. Y así se ve que esa diferencia es 48 y esta es 38. El delta TLM es el delta T grande menos el delta T pequeño sobre el logaritmo natural del delta T grande sobre el delta T pequeño. Y esa aritmética o matemática da 43 grados, que es una suerte de promedio entre esos dos aproximadamente. Es más complejo de ahí. Hay que corregirlo. Cuando es un intercambiador de concha y tubo, hay que corregir el delta TLM por un factor que tiene que ver con el hecho de que un intercambiador de concha y tubo, se puede dar el caso que un fluido vea al otro fluido más de una vez, que se crucen y se entrecrucen. Porque como da la vuelta en los tubos, va y viene, y en la concha entra y sale, pero dando cruces porque tiene, ¿cómo se llama? Una especie de compuerta que lo hace subir y bajar. Puede que ese fluido vea al otro más de una vez, que no ocurre en un intercambiador de tubo y tubo, o de tubo concéntrico, que el fluido que va por el centro va de un extremo a otro, y el que va por el ano va de otro extremo al otro, y una vez se topan, nunca más se vuelven a ver. Y ahí no hay que corregirlo. Pero para un intercambiador de concha y tubo sí hay que corregirlo. Yo no lo hice. Se lo menciono, pero yo no lo hice. Si alguien está interesado, podemos hacerlo. Yo tengo los mecanismos de hacerlo. Pero no lo hice. Lo dejé quieto, así. Y entonces ese delta TLM es 43 grados Celsius. Y el coeficiente de transferencia de calor global, ese es otro tema. Hay que calcularlo. El cálculo es relativamente, ¿cómo se dice? Tedioso, cuesta, porque hay que tomar en cuenta toda la resistencia que, ¿verdad?
la película que va al tubo a través del metal del tubo y otra vez por dentro del tubo la película y en fin, y hay que agregarle un factor de ensuciamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Eso antes de la computadora lo hacían a mano. Y después de la computadora ya hay programas que lo hacen. Lo que hay que ponerle los datos correctos. Es bueno siempre saber lo que uno tiene entre manos para poder manejar el programa bien. Pero ese 360 kilocalorías hora, metro cúbico grados Celsius, yo lo busqué porque hay muchos datos de coeficiente de transferencia de calor en intercambiadores de calor, dependiendo del servicio. Hay muchos datos que el área sea mucha, 198 metros cuadrados. Son intercambiadores grandes de varias conchas. No sé, a lo mejor son 3 o 4 conchas. Los condensadores frente a los rehervidores normalmente son más grandes porque el coeficiente de transferencia de calor es más pequeño. Y como la ecuación es esta, el coeficiente de transferencia de calor termina en el ¿cómo que se llama? Los que están abajo. Es increíble. En el denominador. Bueno, ese es el área calculado con esos números del condensador, y con esa área concebiblemente se va a literatura de costo y se consigue alguna información o información de lo que pudiera costar. Hay que determinar el material, la metalurgia, pero con eso se puede hacer algo. Y con el rehervidor también, ¿verdad? Tenemos la carga térmica, que es más pequeña que la carga térmica de condensación, ¿verdad? ¿Dónde está? Mira aquí, la carga térmica de condensación son 3 millones de kilocalorías por hora, y de revisión son 800 y pico de mil, eso más de 3 veces menor. Y otra vez la temperatura, este es el perfil de temperatura para determinar el delta TLM. La cola, el rehervidor es con vapor saturado que viene de la caldera. Yo elegí 150 PSI porque eso es vapor de 150. Es lo que entre 150 y 200 PSI es lo que es vapor de proceso, que se usa para calentamiento. Tiene que ser saturado, no puede ser sobrecalentado. Y entonces el vapor lo que hace es que se condensa.
a 150 PSI, su temperatura de saturación es 185 y él se condensa. Al condensarse, entrega el calor. Y entonces se puede determinar con esa cantidad de calor que tiene que entregar la cantidad de vapor que se usa. La cola, ustedes saben que prácticamente agua, tiene un poquito de etanol, entonces si ustedes lo buscan en el diagrama de fase, la temperatura va a estar por ahí, 97. Cuando entra al hervidor y un par de grados más cuando sale. Igual se hace la resta y se ponen esos números aquí y da el delta TLM, que como estos están tan cerquiticas, 86 y 88, el delta TLM es el promedio de los dos. Coeficiente de transferencia de calor, yo lo busqué, como le dije, por aquí. Usé un número promedio, intermedio, y me da entonces un área de transferencia de 13.5 metros cuadrados. Eso se lo hice. Le falta una S aquí. Eso se lo hice para que ustedes recuerden lo que hicieron en operaciones unitarias, transferencia de calor. También debieron de hacer algo parecido en diseño de plantas. Y si hay algún problema, estamos aquí para ayudar. Los otros, ¿qué es eso? Las otras cosas son de ustedes. Yo lo voy a ayudar un poquito con los costos. Le voy a dar orientación con los costos. Pero tiene que trabajar en eso. Ya terminamos con este problema. Ya nosotros no lo vamos a tocar más. Mañana no lo vamos a tocar. Deben de preguntarme vía la comunicación para terminarlo felizmente. Si hay alguna duda, alguna queja, no se apuren, quéjense. Digan que tienen dudas, digan que no se entendió. Y yo trataré de ver qué hago, de cómo los ayudo. Que a propósito de eso, yo no he visto todavía los trabajos. Tengo que sentarme, agrupar y ver los trabajos y reportarle a ustedes no solamente la calificación, sino más importante, en principio, qué he recibido y qué no he recibido, por si acaso, para que esté todo bien contabilizado. Bien, entonces, esos son los dos problemas que tenemos. Yo le mandé el otro, el nuevo. ¿Qué dice? Bien, yo le mandé el problema de absorción de CO2 en monoetanolamina. Así es, fue en monoetanolamina. Vamos a ver. Creo que pasa eso.
Okay. ¿Qué es esto? Míralo aquí. Muy bien. Toma. Bien, aquí está. Este es el problema 8.1 del texto. Transferencia de masa de Treiband. Este me parece un problema interesante porque atrapa el CO2. El problema está dirigido a producir hielo seco. Porque lo que hace es que quema un carbón llamado coque y entonces se produce el CO2. Y evidentemente lo quema con exceso de aire porque los gases que salen tiene oxígeno. Eso quiere decir que le puso más aire sobre la necesidad estequiométrica. Le puso un poco más. Eso persigue que evitar que se forme monóxido de carbono. Ustedes saben que el monóxido de carbono no es buena noticia. Si uno hace una fogata encerrado, de suerte que no hay mucho aire disponible, se forma mucho monóxido de carbono, ya sea que esté quemando carbón, leña o combustible líquido. Si no hay aire disponible porque hay un encierro, entonces se forma mucho monóxido de carbono, y el monóxido de carbono lo que hace es que si uno lo inhala, se roba el oxígeno del organismo. El oxígeno que uno tiene entrando a los pulmones y saliendo y demás, el CO termina ¿cómo se llama? Termina de oxidarse y convertirse en CO2. Y eso hace que uno se asfixie. Se asfixia tranquilamente y con una sonrisa en la boca, porque se va poniendo tonto, así como no tengo la experiencia, pero dicen que puede ser hasta placentero. Una muerte linda. Eso es lo que hace el monóxido de carbono. Entonces, por eso se le pone exceso de aire. Y uno sabe que hay exceso de aire en una combustión cuando sale oxígeno. Cuando sale oxígeno es porque se le puso más oxígeno de la cuenta, para que todo el carbono se convierta en CO2 y no haya CO. Que dicho sea de paso, eso no es, eso estrictamente hablando no es posible. Siempre va a haber un poquitito de CO por un fenómeno que se llama el equilibrio. Al final,
hay un poquito de CO. Lo que se quiere es minimizarlo por debajo de 50 ppm para que no sea problema. Entonces, esos gases que se ha producido debido a la combustión de coque, como posiblemente haya ceniza y no sé qué otra cosa, dice que se filtra el gas y se enfría, porque ustedes saben que para introducirlo a una torre de absorción no puede estar caliente, debe estar frío a temperatura ambiente. Entonces dice que se introduce a una torre de absorción de platos que trabaja un poquito por encima de presión atmosférica, 1.2 y 25 grados Celsius, para hacer lavado, dice. Lavado es para que el CO2 se absorba con una solución acuosa absorbente de 30% monoetanolamina. Monoetanolamina le llaman MEA. A 25 grados también. Entonces, la solución absorbente viene de un disolvedor donde se regenera y por eso que contiene un poquito de CO2. O sea, en el problema de amoníaco y agua, el agua entraba libre de amoníaco, porque venía agua fresca, ¿no? Pero en este problema, cuando es un producto que es costoso, ¿verdad?, que fue preparado, lo que hace es que sale cargado de CO2, pero se regenera. Yo le he mostrado esta imagen antes. Aquí, si ustedes quieren, esto es lo que ocurre. Entra el gas con CO2, entra la monoetanolamina, que tiene un poquito de CO2, sale el gas sin CO2 o prácticamente sin CO2, siempre habrá algo, y sale el líquido, la monoetanolamina cargado de CO2. Y aunque sale un poquito caliente en la realidad de la vida, sale un poquito caliente, pero queremos que entre caliente aquí al despojador, porque aquí le estamos supliendo calor por el fondo para generar vapor que suba y despoje ese CO2 que viene con el líquido, ¿verdad? El líquido que sale de aquí se supone que es monoetanolamina, pero tiene un poquito de CO2 porque es imposible quitárselo todo. Otra vez viene el tema del equilibrio y va a salir con un poquito de CO2. Aquí se enfría, sale caliente, ¿no? Ahí hay vapor, generando un vapor que sube. Ese steam es vapor de la cadera, vapor de agua. Entonces sale aquí el monoetanolamina con un poquitito de CO2 caliente, ahí se enfría, pero no lo suficiente, y aquí se enfría con agua. Y llega aquí entonces a la torre, monoetanolamina con una pizca de CO2, que es lo que menciona este asunto aquí. Mírenlo aquí. La solución absorbente viene de un disolvedor donde se regenera y contiene un poquitito de CO2 por mol de solución. 0.058 moles de CO2 por mole de solución. El gas que sale del absorbedor deberá contener un 2%, es decir, entre con un 15, sale con un 2. El peso molecular de la monoetanolamina es 61. Asume una operación isotérmica, es decir, esa temperatura de 25 grados no va a cambiar. Eso ustedes saben que le he dicho que es una idealización, que realmente cuando hay absorción normalmente hay calentamiento.
Entonces, determine la relación mínima líquido-gas, mol-mol. Hay un detalle. El gas tiene un flujo que es el flujo de entrada. Ese no se minimiza ni se maximiza, ese viene fijo por el problema. Lo que se quiere saber realmente es el flujo mínimo de disolvente, o sea, del líquido. Lo que pasa es que como se trabaja con L sobre G, se habla de la relación. B determina los kilogramos de solución que entra al absorbedor por metro cúbico de gas de entrada para una relación LG de 1.2 veces la relación mínima. Es decir, uno determina la relación mínima y después la multiplica por 1.2 para alejarse de ella, para tener un flujo de disolvente mayor que el mínimo. Y el problema quiere saber los kilogramos de solución por metro cúbico de gas. Esa es una relación interesante porque pudiera ser que haya que diseñar muchos absorbedores de CO2 y eso no da una idea por dónde anda la cosa. La respuesta a la pregunta B. Y C determina el número de etapas de equilibrio en el absorbedor para la condición del punto B. Dice que son 3, son etapas ideales. Aquí está la información de solubilidad o de equilibrio. Igual nos dan la presión parcial, no la fracción molar del gas. Fíjense que nos dan la fracción molar del líquido y la presión parcial del gas. Tenemos que convertir esa presión parcial a fracción molar del gas usando el mismo método que en el programa anterior de ¿cómo se llama? De agua y amoníaco. Pero aquí ya no dan, no tenemos que leer ninguna curva porque no dan la presión parcial. Acuérdense que la presión total que tiene que ver con la fracción molar, la presión total es 1.2 atmósferas. Y aquí nos está dando la presión parcial en milímetros de mercurio, o sea que debemos convertir esos 1.2 atmósferas en milímetros de mercurio para dividir esa entre la totalidad de la presión para que nos dé la fracción molar. Eso es uno asumiendo que el gas obedece a la ley del gas ideal. Yo le mandé el problema por el correo electrónico y le sugerí que usaran como base de cálculo 1000 metros cúbicos de gas. Esos 1000 metros cúbicos de gas hay que convertirlo a kilomoles. Esta composición del gas de entrada está en % volumen, porque los gases normalmente la composición se da, aunque no lo menciona, en % volumen, y entonces si es un gas ideal, el % volumen es igual a fracción molar. Y entonces ahí tenemos la composición
en fracción molar del gas de entrada, que es Y igual a 0.15. Y el diluyente 1 menos X igual a 1 menos Y igual a 0.85. 1000 metros cúbicos de gas, que es lo que nosotros estamos diciendo que entra por unidad de tiempo, se convierten a kilomoles usando la ley del gas ideal. Se tienen los kilomoles y aquí está la composición. El líquido, sabemos la composición de entrada, que es justamente esta, de acuerdo al enunciado, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Y entonces determinamos el flujo mínimo, el LS sobre GS mínimo, y eso nos permite, lo multiplicamos por 1.2 veces, y eso nos permite entonces calcular la composición del líquido de salida. Ya tenemos la composición de gas de salida. Eso normalmente no lo dan, nos dan la composición del gas de entrada, la composición del gas de salida. Y se procede entonces a hacer el problema. Mediten que yo me voy a tomar un descansito. Son las 7:17, dice el reloj de la computadora. Vamos a decir las 6:20. Las 6 o las 7:20. Le habla María Cipión. Hola, María. ¿Cómo está? Sí, bien cansado. Ay, así estamos todos. Mire, no es fácil. Quería recordarle, profesor, que usted tiene 1 hora menos. Sí. Recuerde que son las 7:18. Sí, así es. Si es que la computadora mía no quiere cambiar para la hora real, está seteada en una hora menos. Por suerte, por suerte justamente una hora menos. Profe, perdone, ¿cuánto dijo el break? Vamos tomando un breakcito de 20 minutos, porque es que me duele la espalda. Me duele. Ok, está bien. Y otra, aprovecho la interrupción. Ajá. Eso es la configuración